Y están aquí con nosotros Mariana Zapata y José Massa. ¿Cómo les va, chicos? ¿Cómo andan? Muy bien. ¿Bien andan? Sobrellevando el domingo. La verdad que, bueno, sobrellevando un hermoso domingo para estar al aire libre. Para estar, sí, para arrancar la mañana está bien. Bueno, a ver, ¿cuántas cosas nos queda como para ir viendo en cuanto a materias de lo que uno puede llegar a leer y especialmente como para acercarle a los chicos? Bueno, hay un montón. Cuando fuimos a Buenos Aires ahora a la Feria del Libro trajimos un montón de novedades para diferentes edades, así que pueden ir chusmeando en la página de Moirú y yo voy subiendo cada tanto. Generalmente trato de seleccionar también temáticas que me parece... Por ahí los libros se convirtieron de alguna manera en una forma, como decíamos el otro día, de darnos palabras, de prestarnos imágenes para acompañar ciertos procesos. Entonces, lo que pensamos hoy es hablar un poquito de cómo acompañarnos en el proceso de duelo. Y decimos acompañarnos también porque muchas veces parece que fueran solo los niños a los que hay que acompañar y la verdad es que el proceso de duelo es un proceso familiar. Entonces los niños por ahí sus preguntas son muy concretas. Hay un libro que nos gustó mucho, que lo trajimos pero ahora nos quedamos sin stock, que se llama ¿Es así la muerte?, que es un libro de Ediciones Yamiqué. Yamiqué es una editorial argentina que son dos científicas las editoras, y su propuesta siempre es muy disruptiva. En este caso es una selección de preguntas que hicieron niños sobre la muerte, como, no sé, si una persona es decapitada, después camina sin cabeza, o bueno, son como muy aparatosas las preguntas. Y entonces le contestaron realmente, o hablar del suicidio, hablar de cuestiones que por ahí para los adultos pueden resultar tabú en algún punto. Entonces está muy bueno esa recopilación. Obviamente es para todas las edades, porque cada niño tendrá su forma y cada adulto también, porque con José lo estuvimos leyendo y es muy interesante de procesar la información. Y después sí hay, obviamente, una selección en eso me quedo, porque en realidad muchas veces entiendo que el problema más que de los chicos es de los adultos para hablarlo, ¿o no? Sí, obvio, como todo. Ellos no tienen el mambo es nuestro. Sí. Hay un libro que se llama Epa, ese miedo no es mío, que es una nena que tenía como muy identificado cuáles eran sus miedos, le había puesto nombre, todo, y de repente aparece uno que no era de ella, entonces empieza a buscar de quién era. Finalmente era del papá. Es como... muchas veces eso, hay cuestiones, mambos, miedos, tabúes, situaciones de las que nos cuesta hablar, exteriorizar emociones que son nuestras, y la dificultad en ese caso es de nosotros. En el proceso de los chicos uno mira y dice claramente un proceso que me pasa con uno de mis hijos, con la pequeña, que comienza la oración diciendo papá, y ahí viene cualquier tipo de pregunta que puede llegar a ser desde desde la naturaleza hasta el mismo existencialismo, el Big Bang, ¿no? Sí, ahí comienza el Big Bang. Ahora, ¿qué parámetros tiene el chico? ¿El chico pregunta en cuanto al entorno, a la inquietud, en cuanto a qué? Qué buena pregunta. No sé si te puedo dar una respuesta así concreta, pero sí nos hace pensar en que son filósofos por naturaleza, ¿no? Hacen preguntas que nos inquietan, nos dejan, no sé si patas para arriba, para cualquier lado, no sé si... Pero a ver, cuando uno se enfrenta con ciertas preguntas, como en estas, como ciertas cuestiones, como por ejemplo esto, lo del dolor, con atravesar el duelo, uno puede decir tranquilamente como padre, escudándose más allá de no querer reconocer, de no tener los instrumentos para decirles qué impacto puede llegar a tener lo que yo le digo en él, como ese viejo tabú que decían antes los grandes, cuando seas grande vas a entender. Bueno, yo creo que, Dolto, por ejemplo, que es una autora que le gusta también a José, habla de que hay que entender que los niños pueden entender. Obviamente uno tiene que adaptar la información a la edad en la que están, pero siempre hay que hablarle con la verdad, no hay que mentir ni inventar. Ellos por ahí son muy concretos en esa etapa en la que son niños pequeños, entonces no van a entender de metáforas de se fue al cielo, de está en una nube.
no entienden metonimias. Entonces su pensamiento es siempre concreto y siempre lo que quieren saber tiene que ver con a dónde van, dónde están. Entonces también uno tiene que adaptar en relación a sus propias creencias, porque claramente cada familia tendrá su propia interpretación de qué pasa después de la muerte, digamos. Pero por eso algunas de las propuestas de libros tienen que ver con eso. Por ejemplo, hay una del Tesoro de Sami, que es este libro, que es un nene que pierde su mamá y su mamá le dejó una carta. Y le dice que queda guardado en su corazón las palabras de su mamá y que esas palabras no solo tienen que ver con aquello que él escribió, sino todas aquellas personas que conocieron a su mamá también tienen esa marca. Entonces, por ahí la forma de abordarlo tiene que ver con cuestiones más concretas. En el caso de los niños, por ahí hay cuestiones que se pueden hacer prácticas para acompañar el proceso de duelo. Este es una de las incorporaciones que se llama ¿Dónde te encuentro? Que me parece que es como la pregunta que por ahí ellos quieren saber, bueno, ¿dónde está? ¿Cuándo se va, digamos? ¿A dónde se fue? ¿A dónde se fue? ¿Y por qué nunca más va a volver? Claro, y ahí hay que, pienso yo, mixturar aquello que tiene que ver con las creencias propias, y que por ahí no son concretas, porque digo, desde el catolicismo nosotros creemos que hay vida después de la muerte, pero ¿cómo explicar aquello que no es palpable, que tiene que ver con una creencia? Inchequeable. Claro. No hay forma de chequear eso. Claro. O sea, que hay vida y bueno, ¿y quién te lo asegura? ¿Cómo claro, te lo aseguras? Y bueno, ¿solamente y ahí la palabra de otro? Claro, pero eso es la fe justamente. Entonces, sí. Por ahí adaptar la información a la circunstancia, sí. Me parece que es importante. Y después siempre hablar con la verdad, desde lo que uno cree, no como... Mi mamá, por ejemplo, nosotros nos reímos siempre con José, tiene como siempre una fábula para explicar las cosas, que es muy abuela, ¿viste? Como se fue en un, no sé, ¿viste? Como siempre desde la fábula. Y ellos se dan cuenta, entonces, ay, abuela, otra vez estabas inventando. Creo que también es eso, confiar en que ellos pueden hacer el procesamiento de esa información y después acompañar lo que pueda pasar. Pero el problema sigue siendo los adultos. Seguimos siendo los grandes. Es un problema de la humanidad, me parece. De la humanidad, diría yo, me pongo más, abro más todavía. Voy a citar nuevamente a mi... Yo digo que siempre soy fan de Freud, y en Freud encontramos los dos grandes dramas humanos universales, quizás, son por un lado el amor y por otro lado la muerte, ¿no? Que le puso después nombres a las pulsiones de vida, de muerte, lo que sea, ¿no? Y por eso son dos grandes tabúes, dos vías que son difíciles de... Las tenemos que explicar con mitos, con recursos, con imágenes. Y volviendo al tema de los niños, igual a mí me parece interesante que... yo no sé si hay que dar una... Uno tiene que saber... Me parece que ahí está mejor cuando uno sabe que da la respuesta que puede dar, y que por ahí también uno puede fallar y decir, bueno, en esto... Yo te puedo contar esto. Vamos, sigamos buscando, sigamos preguntando. O incluso me parece interesante que los chicos se den cuenta cuando uno está haciendo una fábula o demás. Me parece que lo importante es saber, uno como adulto, a dónde va con esa... Digo, no mentir o no negar. Mentir sé que puede sonar fuerte. Por ahí uno pone... como alguna barrera ahí por las propias limitaciones, ¿no? ¿No es un error propio del adulto querer ser el concentrador de todas las respuestas? Claro. Y ese lugar lo que pasa que así han hecho con nosotros de niños, y de alguna manera es el apoyo psicológico que todo ser humano necesita cuando alguien... psicológico y quizás vital en todo sentido. Nosotros venimos al mundo y si no hay uno que te esté recibiendo, no sobrevivimos. Recibiendo en todos los sentidos, no solamente que te den de comer, ¿no? Alguien que te abrace, que te hable. Es importante hablarles, hablar, desarrollar el lenguaje, y insisto en esto. Saber que uno está ahí procesando algo
con el niño, no pensar que no me va a entender o que no, sino claro. hay que brindar la respuesta. Después veremos cómo seguimos, o incluso reconocer las limitaciones. Pero me parece más peligroso cuando estamos negando eso, porque es un tema fuerte, y cuando hay una frase muy conocida, ya casi es cualquier café, podés escuchar que alguien dice, ¿no? Lo que se oculta en algún lugar o lo que se reprime, va a decir Freud, aparece en otro lado. Entonces mejor me parece que es o reconocer las limitaciones que uno pueda tener y tratar de elaborar y enfrentar eso, que negarlo, ¿no? Cuando un chico pregunta, un niño o una niña pregunta, bueno, hay que ver qué nos está preguntando. A veces podemos preguntar qué querés saber, qué puede ser, y tratar de... Porque por ahí, como dice Marian, la respuesta que buscan es más concreta, no es tan complicada como hacemos los adultos. Mariana, estos libros que hablan de esta clase de temas, ¿lo tienen que leer solo los chicos? ¿Lo tiene que leer el padre al chico? ¿O lo tiene que leer el padre con el chico? Yo creo que todos los libros nos dan la oportunidad, sobre todo en lo vasta que es la literatura infantil, de pasar un momento en familia. Pueden ser cualquiera de las opciones, va a depender también de la edad evolutiva del niño, pero yo lo que veo es que también veo con las propuestas que hay de textos, ¿no? Como que para la primera infancia, muy chiquititos, hasta los 7, 8 años, hay como un montón de opciones inagotables, sí. Y después parece que hay como un vacío, y después llegan los adultos, digamos, o hay literatura juvenil ya, pero como que parece que, bueno, aprendió a leer, ahora que se maneje solo. Y yo creo que por el contrario, si lo que uno trata es de acompañar el proceso de gusto por la lectura, el disfrute tiene que ser compartido. Por ahí uno va rearmándose. Por ejemplo, a José le gustan mucho los mitos y elige leer eso con los chicos. Entonces uno va también encontrando dónde encontrarse con el otro. Ahí está bien, pero vos me planteas el hecho de un encuentro, que el libro es el punto de encuentro familiar. ¿No es una acción individual? ¿Por qué? Porque uno lo lee al libro, en mi caso en silencio, porque si no, no puedo leer, concentrarme en nada. Lo que leo, leí un párrafo y no entendí nada. Yo no soy de lo que lee con música, ni con el televisor prendido, ni me hablan y ya me perdí. Pero ¿no es una acción netamente individual, el cual se puede llegar a replicar a través del ejemplo con los otros? Puede ser también. Yo creo que el lenguaje es un órgano que es colectivo, es una cosa que es cultura, puede ser que hayan situaciones individuales, pero pienso, cuando vos decís esto de leer, a mí me pasa al revés, que lo que leo quiero compartir, y estoy todo el tiempo pensando. Eso es otra cosa, compartir otra cosa. A mí me encanta también muchas veces decirle, mirá esto que dice acá, qué bueno que esto. Sí. Voy al hecho de la acción en sí, de la lectura, que es lo que digo. Pero la lectura en grupo, por ejemplo, en el psicoanálisis en particular, hay esta tradición, sobre todo acá en Argentina, de los grupos de estudio. Lo que se produce en el grupo es una... Y ahí me temo en otro un laberinto que yo no sé cómo salgo de ahí. Pero es muy interesante. Por eso te decía que a mí me pasa que por ahí estoy leyendo algo y digo, uy, esto estaría bueno para armar un grupo de estudio, entonces a ver qué pasa, qué sé yo. Y voy a una frase que también repite alguien con quien ahora estoy haciendo una formación, que es un psicólogo, Yago Dinela, y él cita mucho un graffiti que él dice que bueno, no importa lo que dice, pero el graffiti dice, para pensar es necesario ser varios, no uno, sino varios, ¿no? Y ahí vamos otra vez a que la producción, el lenguaje es el medio, y quizás para algunos autores el lenguaje y pensamiento son lo mismo. Entonces, el lenguaje está escrito. Pero está bien, pero a ver, colectiva. Voy para atrás, yo comparto eso, yo que decía, una cosa que siempre sostengo, que la construcción y la forma de mejorar es grupal. Pero Mariana me dice, sí, el momento familiar. Digo, ¿momento familiar o un momento individual? Que discutamos después sobre tal libro o una cosa que leyó uno, lo que dice esa frase de ese libro, es otra cosa, es otro momento. Por eso que yo le planteaba, el libro se debe leer acompañado, cómo debe hacerlo, y si la lectura debe ser que el chico llegue al libro
o nosotros hacerle llegar el libro? Yo creo que son todas las opciones posibles. También creo que hay como un montón de preconceptos de que los libros ilustrados, por ejemplo, son solo libros para niños. Y hay los formatos de álbum libro, por ejemplo, el de abuelos, en el que incluso son autores, el ilustrador y el autor, escritor del libro, tienen el mismo peso. ¿Cómo es el libro? Porque por ejemplo, se llama Abuelos, Pirañas y otras historias. En este caso es la misma persona, digamos, la que ilustró y la que escribió el libro, pero decía, tienen el mismo peso porque dialoga la imagen también con el texto. Entonces, por ahí el texto no es solo lo que comunica, también comunica la imagen. Yo creo que sí sigue siendo un punto de encuentro, sí sigue siendo un momento de encontrarnos, de compartir el gusto por la lectura. Seguramente en algunos momentos tendremos que hacer ciertas adaptaciones, ¿no? Obviamente con álbum o libros o con libros ilustrados, no, pero por ahí sí nos gusta leer cosas que sean particularmente nuestras, y ellos se copan, porque a veces, no sé, José está leyendo y le van y le preguntan, ¿y qué estás leyendo acá? ¿O qué estás haciendo acá? Y creo que eso que se genera alrededor es un punto de encuentro familiar y que se reproduce también, esto que decías vos de, bueno, me ven leyendo a mí solo y después leen, y va sucediendo, no sé, nosotros vemos, Luca está aprendiendo recién a leer, uniendo sílabas, y es todo el tiempo un intercambio, va y te dice, y bueno, ¿y esta cómo suena? Y va y le busca a la hermana. Creo que, no sé si es un medio solamente, pero el lenguaje está presente, el lenguaje está todo el tiempo atravesándonos, y yo particularmente lo veo sí como un momento para encontrarse con otros, intercambiar esto que decían ustedes. Uno puede ser desde lo académico, así como decir, bueno, yo para leer necesito concentrarme y después hacer el intercambio, es válido, pero quizás a otros le funcione más esto de leer grupalmente. A ver, yo insisto, no es una cuestión que entienda que sea lineal, no, hablo del hábito personal. Yo te leo, pero yo me hago la pregunta, cuando uno cree que está leyendo solo, ¿está leyendo realmente solo? Porque adentro de cada ser habitan un montón de lenguajes, personas, culturas, y de repente se te presentan todas esas contradicciones, qué sé yo, de todo, porque vos vas leyendo y pero ¿qué? No sé, ¿qué dice acá ¿Por qué dice? O estar de acuerdo con lo que dice, qué sé yo, de repente todo eso que uno quizás piensa cuando está mientras... Pero vos estás hablando de un proceso de formación. Yo no te iba en eso, yo te decía en todo. Sí. Hasta en un proceso de una lectura, que ahora por ejemplo en un libro de cuentos que estoy leyendo, te entras, si el autor es bueno, te entras en los personajes de una forma increíble. Sí. Te entras en eso, digo. Sí, pero... y eso es lo más interesante, lo más rico, cómo te transmite y cómo te metes y cómo quedas atrapado en eso. Sí. Bueno, y ahí la imagen la creas en tu cabeza. Yo me acuerdo, mi sobrino, cuando era chiquito, me decía, yo le pregunté un día, ¿qué querés que te regale? Y me dice, un libro, porque un libro es como tener la tele en la cabeza. Y sí, digamos, los cuentos particularmente tienen, no sé, a mí siempre me gustó García Márquez, y tiene como esa cuestión de llevarte al lugar. Y bueno, pero quizás el lugar no sea palpable como en un ilustrado, pero cada uno pueda construir ahí en comunidad su propio escenario. Se me fue el tiempo. ¿Dónde los encontramos? Moirú.librería, @moirú.librería en Instagram. El celular es 3794-541754. Nos buscan, ahí estamos. Siempre es un gusto verlos. Gracias. Buen domingo para todos. Igualmente, gracias. Gracias, Daniel.